Soy Juan de Dios Alché, responsable del grupo de Biología Reproductiva y Microscopía Avanzada de Plantas de la Estación Experimental del CEIDIN. Os voy a dar unas breves notas de introducción a una serie de técnicas que usamos muchísimo en general en investigación de plantas, que son técnicas de microscopía. Aquí tenéis un grandísimo equipo que nos ha servido durante muchísimos años, pero vamos a enseñaros algunos equipos más modernos que este, con distintas características. El primer equipo que os voy a mostrar es este que tenéis aquí. El nombre técnico es un estereomicroscopio. Os voy a decir qué representa, es una lupa. Los objetos que vamos a ver en este equipo los vamos a ver, imaginad esta manzana, la vamos a ver desde fuera. Es un instrumento muy versátil y una de las ventajas que tiene es que hace una mímica de la visión humana, porque es como dos equipos en uno. Tenemos una visión diferente por el ojo izquierdo y por el ojo derecho. Entonces es muy similar a la visión humana. Nuestro cerebro es capaz de recomponer esa imagen y darle volumen porque hay una diferencia de paralaje, que se llama. Y se complementa porque tiene muchas iluminaciones diferentes. Esta que veis aquí es por encima, luego se llama epiiluminación, pero luego tiene luz por debajo y se le pueden acoplar muchísimas otras tipos de iluminación. Las imágenes que vamos a ver son pues ejemplos claros de todo el tipo de muestras que podemos ver. Aquí tenéis un ejemplo que seguramente no reconocéis, es un pendrive que tenemos aquí colocado y lo estamos viendo desde el exterior. Son bastante espectaculares porque podemos hacer un zoom inmenso, de manera que podemos ver todos los detalles de este tipo de muestras. Fijaos esta zona de aquí, que es donde enchufamos el pendrive, y estamos viendo las huellas de un dedo que se han quedado ahí. Y esta lupa, en concreto, este estereomicroscopio, además se combina con otras luces que son de tipo fluorescente. Entonces podéis ver, por ejemplo, que aquí iluminamos la muestra con luces de tipo fluorescente de distintas longitudes de onda. Y eso nos permite visualizar pues, muchas estructuras y muchas componentes de las muestras que estamos viendo. Y os voy a enseñar algunos ejemplos. Se puede usar, por ejemplo, para ver minerales, y son imágenes espectaculares, e incluso pues, una aplicación que seguramente os va a llamar la atención. Esto lo reconocéis todos. Bueno, pues los métodos para evitar la falsificación de billetes pues se basan en el análisis de pequeñas fibritas que tenemos aquí. Hay fibritas que fluorescen con estas longitudes de onda que veis aquí. De manera que podemos ver claramente si un billete es falso o es verdadero por las microfibrillas que están dentro de la textura de la trama del papel. Este es el segundo equipo que os quería mostrar. Y es un microscopio con muchos apellidos. El nombre técnico es microscopio de barrido láser confocal. Viene de un término que significa de un solo foco. En casi todos los microscopios clásicos, cualquier muestra es como si esta manzana le tomáramos un plano aquí y podemos movernos y crear imágenes a cada uno de los diferentes planos. Cada uno de estos planos se llama plano confocal, de ahí el nombre. El otro nombre viene de barrido, porque esto no toma una imagen desde arriba y ya está, sino que la imagen la toma de esta forma. Cualquier imagen la obtiene haciendo un barrido de la muestra. Y luego el último apellido viene de láser. ¿Por qué? Pues porque la imagen, como os estoy diciendo, parte punto a punto. Y está dentro de la muestra. Tenemos que hacer llegar dentro de la muestra un punto de muchísima intensidad de luz. Y eso solo podemos hacerlo con láseres. Entonces, estos microscopios tienen una serie de elementos diferentes de los normales. El primero es ese que veis allí, que es una fuente de iluminación. Ahí tenemos 5 láseres. Y luego va a venir a este elemento de aquí, que es la cabeza de escaneo. Esa es la que va a producir que el haz de luz haga este barrido sobre la muestra que está en nuestro microscopio. Podemos controlar el eje Z, es decir, la altura donde cogemos las muestras. Eso lo hacemos con un enfoque motorizado, con este mando de aquí. Yo os voy a poner aquí alguna muestra para que veáis ejemplos, y una de las muestras que vamos a poner, pues una florecita.
Esta es la imagen de las anteras y este es el filamento de una de las anteras. Fijaos que cuando yo me muevo voy enfocando a distintas alturas y voy obteniendo distintas imágenes. Aquí empiezo a ver otra vez el filamento de esta antera de aquí, y esto que veis en verde son granitos de polen que están pegados sobre el filamento. Esto lo podemos ver a distintos aumentos y la señal podemos diseccionarla según las distintas longitudes de onda. Por ejemplo, esto verde que vemos aquí son los granitos de polen. En rojo estoy viendo materiales autofluorescentes de la antera y puedo superponerlos todos. Podemos jugar incluso hasta con 7 longitudes de ondas diferentes, con lo cual este equipo es totalmente versátil, porque nos permite obtener imagen, pues por ejemplo, hasta de 7 moléculas diferentes. El último microscopio que os quería enseñar es este que tenemos aquí. Es un microscopio electrónico de transmisión. Hay dos tipos de microscopios electrónicos básicos. Este, que es un microscopio de transmisión, los electrones tienen que atravesar la muestra y la imagen se forma a partir de los electrones que han atravesado la muestra. Trabajar con electrones tiene ventajas y muchos inconvenientes. La ventaja fundamental es la resolución. Eso quiere decir detalle y, por supuesto, aumento a los que podemos llegar. Aquí podemos ver estructuras subcelulares, es decir, podemos llegar a 70, 80.000 aumentos y ver muchísimos detalles. La desventaja de trabajar con electrones es que los electrones no se transmiten en el aire. Entonces, pues tenemos que adaptar el microscopio a trabajar con esa fuente. Y la adaptación empieza con la fuente de iluminación, que es una especie de bombilla, pero sin casco, es un filamento de tungsteno o de otras aleaciones que generan un cañón de electrones. Toda la columna está en vacío, porque los electrones no se transmiten en el aire. Tenemos los mismos tipos de lentes que en un microscopio lumínico. Lo que pasa es que en este caso las lentes son electromagnéticas y el campo magnético que generan, diríamos que cambia las propiedades de los electrones, al igual que hacen las lentes con los fotones. Y la muestra la tenemos que colocar dentro de la columna, con lo cual tenemos que romper el vacío, tenemos que meter una pequeña cantidad de aire que luego rápidamente eliminan las bombas, y posteriormente ya los electrones que han atravesado la muestra, que va a estar aquí dentro, llegarán a una pantalla. Como podéis imaginar, en este tipo de microscopios no podemos utilizar los típicos portaobjetos porque no los atravesarían los electrones. Usamos estos elementos que veis aquí, que son rejillas, son de 3,5 milímetros y son como una parrilla, y los cortes, las secciones del material están aquí. Y esto es lo que introducimos aquí en esta pieza del microscopio, que son los inyectores. Esto se queda aquí sujeto, y esta pieza de aquí es la que colocamos en el microscopio electrónico. Las imágenes, en este caso, tienen blanco o negro. No tenemos los colores típicos de la microscopía óptica, porque eso se debe a distintas longitudes de onda. Aquí es única. Y luego hay un gran problema, que es retener esa imagen. Son estas cámaras que tenemos aquí, y la principal desventaja es que no son sensibles las cámaras normales, los CCD o los CMOS, que no son sensibles a los electrones, sino que hay que transformar los electrones en fotones y luego después ya sí utilizar una CCD o una CMOS estándar. Tiene muchísimas aplicaciones y hay muchísimos desarrollos. Podemos reconocer estructuras, moléculas, incluso la composición mineral o elemental de las muestras.